La semana pasada platicábamos sobre el tema de violencia vicaria y este día vamos a platicar sobre un testimonio pues de este tipo de violencia. Se encuentra por acá María Elena Ríos Cabral. Ella ha sido víctima de violencia vicaria e iniciadora del movimiento Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Bienvenida, María. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, el dictamen de la iniciativa que tipifica la violencia vicaria como uno de los delitos establecidos en el Código Penal del Estado, presentada por mujeres integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria al Congreso local, será modificado, le explicábamos la semana pasada, para ser corregido y evitar o dejar muy claros estos vacíos legales que afectan, pues, y que nos explicaba la abogada Sofía Domínguez la semana pasada. Con esta propuesta se pretende visibilizar el problema, pero también y sobre todo castigar este tipo de situaciones que transgreden pues la integridad de las madres de familia, que están a través de una reforma que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado. Es un tema complicado, pero del que hay que hablar y visibilizar, María. Sí, fíjate que antes de que sucediera este boom que está pasando de una semana para acá, que yo no lo visibilizaba, no me lo imaginaba, ¿no? Trataba el tema yo en mis redes y no pasaba nada y estaba así como que queriéndome hacer escuchar y no podía, ¿no? Es muy importante entender que esta violencia no surge después a raíz de que se llevan a los menores. Es una violencia que surge antes de una vida en pareja. Porque entendemos violencia vicaria como, la violencia vicaria es una violencia de género. Uh-huh. Que es exclusivamente de los hombres hacia las mujeres por medio de los hijos. Ajá. ¿Y cómo es? Dame un ejemplo o compártenos tu testimonio. Ya de poquito en poquito casi cuento la historia, pero por ejemplo... En tu caso, ¿cómo fue la violencia vicaria? En mi caso, en mi vida de pareja, hubo situaciones de violencia psicológica. Uh-huh. Y hubo, se puede decir que violencia económica también. Uh-huh. No quiero entrar mucho en detalles por el proceso en el que estoy, uh-huh, pero hay mamás que sufren violencia sexual, violencia física, violencia psicológica también, y entran en este proceso. Pero ¿no? ¿cómo podemos identificar la violencia, de violencia vicaria a violencia familiar o violencia? Ok, ajá. Lo que pasa dentro de la vida en pareja, sí, se le considera violencia familiar. Familiar, sí. Ok, por ahí se empieza. Uh-huh. Una vez que la mujer decide ya no estar con la pareja o ya no está con la pareja, terminar una relación, después de ahí el perfil del hombre que ejerce este tipo de violencia es narcisista. ¿Qué quiere decir? Bueno, tienen un control sobre la mujer durante la vida en pareja y una vez terminando el vínculo, quieren seguir ejerciendo control. ¿Qué quiere decir? El hombre puede viajar, puede seguir superándose profesionalmente, puede puede tener otras parejas, puede tener familia, otros hijos. ¿Y la mujer no? Y la mujer no. La mujer, en cuanto tiene novio o tiene pareja o se vuelve a casar, empieza a haber una manipulación por medio de los hijos. Eso es lo distintivo de violencia familiar a violencia vicaria, que sí, es a través de los hijos. Es a través de los hijos, uh-huh, así es. Ese tipo de violencia. Entonces empiezan a manipular a los menores por lo regular. Y hay casos donde a veces son maternos todavía, de meses meses de nacidos. Y por lo regular se da también la mayoría de los casos en el proceso donde los niños son adolescentes, ¿no? Voy a hacer una pausa para irnos al corte comercial, para estar en orden por la cuestión que nos pasó ahorita técnica, y regresamos contigo, si te parece. Claro que sí. Una disculpa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Te recordamos el WhatsApp de la Invasora, 66.
Recupero esta entrevista con María Elena Ríos Cabral, testimonio de violencia vicaria. Nos decías, estás en un proceso ahorita legal, pero tú no ves a tus hijos ¿desde hace cuánto tiempo? 1 año, 6 meses, ya voy para 7 meses. Ajá. Después de este tipo de violencia se denuncia y luego viene un proceso penal. Primero viene un proceso penal. Uh-huh. Ahí se empieza, bueno, es que tiene muchos matices y para dejarlo claro. Yo empecé en el 2019 con me lo llevé al papá de mis hijos por incumplimiento de convenio de divorcio, por pensiones alimenticias, que la mayoría de violencia vicaria viene porque la mamá pide pensión alimenticia. Sí, y luego se enoja y luego empieza Entonces, el proceso. A mí en algún momento me había dicho el papá de mis hijos que prefería quedarse con los niños a darme un 5. Uh-huh. Y como yo tengo pareja, a los niños les decía que prefería a ellos quedarse con ellos a darme dinero porque yo me iba a gastar el dinero con mi novio. Uh-huh. Entonces estamos viendo ya un tipo de machismo. Uh-huh. Y de control sobre los hijos. Y de control sobre los hijos y sobre uno también, ¿no? Uh-huh. Uno piensa que no va a pasar nada, que son palabras, que no pasa mayores y la verdad no es así. ¿Te quitan a tus hijos? Sí, el 25 de mayo del 2020. ¿20? ¿21? 21, sí. 2021. En pandemia, durante pandemia. Casi, sí. Ajá. En pandemia. ¿Los ves a tus hijos? ¿Tienes contacto con ellos? No los veo. ¿Los tiene tu expareja aquí en Hermosillo o los sacó de la ciudad? Aquí, no. La juez de lo familiar no le dio autorización para que yo le entregara los documentos de los niños. O sea, él tiene la custodia como temporal. Provisional, sí. De alguna manera. Y ahorita están en este proceso de ver con quién se quedan definitivamente tus dos hijos. No. Se supone que le dan la escucha a los menores cuando están en ciertas edades que aplica ahorita en la edad de mis hijos. Uh-huh. Pero como existe una manipulación por parte del padre hacia los menores, pues no se les puede tomar como un testimonio fiel. Exactamente. Entonces, ahorita estamos en el proceso de la restitución de la custodia hacia la madre. Uh-huh. Y que los niños tomen terapia para la revinculación con la madre. Yo platicaba esto, que los más afectados, aquí los que supone que somos adultos, tenemos madurez, pero los más afectados son los niños, niñas, los menores, los hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Es algo muy doloroso, porque mis hijos son 2 hijos varones, uh-huh. ¿sí? Y yo lo platiqué en su momento en el Congreso cuando me dieron la posibilidad de externar la problemática.
Yo tengo 2 hijos varones que ellos creen que lo que está haciendo su papá es lo correcto, ¿ok? Mis hijos van a crecer, el día de mañana van a tener pareja, y yo no quiero que mis hijos se encuentren una María Elena y crean que le pueden hacer lo mismo porque lo hizo su papá. Y que crean ellos que no pasó nada, ¿no? No, que aquí no pasa nada. Es un proceso de mucho sufrimiento. Es un proceso donde sientes que se te va la vida al principio. Sí. He tenido que tomar terapia en la Procuraduría, una terapeuta. Pues es que te quiten a tus hijos. La mayoría te puedo decir que alguna vez pensamos en el suicidio. Hace poco, antes del 25 de noviembre, hubo una mamá en San Luis, Potosí, creo que es, si mal no recuerdo, se suicidó por la misma situación, ¿no? Es muy duro porque normalmente los hijos están bajo la custodia de nosotros. Normalmente es de una mujer. En tu caso, ¿por qué no fue así? No, yo tenía la custodia total de mis hijos, nada más que la jueza tomó la decisión para él someterlo a este proceso que se tiene que llevar, si no quedaría todo volando. Por eso le dieron la custodia provisional. Y esto hace Pero se lo dieron ya una vez que él ya me había puesto la demanda en lo penal, ¿no? ¿Y la demanda que te puso fue por qué? Por violencia familiar, golpes y maltrato. Cuando me dices que no fue así, o sea, jamás golpeaste a tu hijo. De hecho, acabamos de tener 2 audiencias porque él quería, o pretendía su abogado judicializarme en lo penal, y el resultado de esa judicialización llevárselo a la familia para yo perder la custodia. Sí, para quitártelo a tus hijos definitivamente. Definitivamente. Entonces hubo 2 audiencias. Y en la segunda audiencia no me vincularon, ¿sí? No me vincularon a proceso porque encontraron inconsistencias, se trajeron el resultado de lo familiar en cuanto a peritajes psicológicos y más el resultado de lo penal. Y los 2 llegaban a la misma conclusión. En los peritajes no había daño psicológico, no había daño físico. Que documentara lo que... Exactamente, que fuera relacionado con las declaraciones, ¿no? María, ¿cómo es, yo no soy mamá, cómo es no tener contacto con tus hijos, no saber de ellos, no vivir con ellos? Fíjate que esta es la primera entrevista diferente. Es la primera y... es difícil. Mira, yo iba con mis hijos al básquet. Trataba de pedía permiso en mi trabajo para salir a las 2 de la tarde, en aquel entonces, para llegar a tiempo por mis hijos a la escuela. Me partía en 1000 pedazos. Si se enfermaban, yo salía corriendo. Si Carlitos se cayó del pasamanos de la escuela, iba y lo llevaba a emergencias. Ha sido muy, muy, muy difícil. Duré 1 año sin entrar al cuarto de ellos. Apenas ahorita ya estoy acomodando mi casa. Las navidades son muy difíciles, el año nuevo, Día de las Madres sin saber de ellos, Día del Niño, sus cumpleaños. Uno de mis hijos acaba de cumplir 15 años. Me puso una orden de protección 4 días antes de que mis hijos cumplieran 15 años sin yo haberme acercado a ellos. No estuve en la graduación de primaria ni de secundaria de ellos. ¿Y esto es posible? O sea, ¿por qué no puedes tener contacto con...? ¿Qué no debe de haber una...? Yo no me quise acercar. Te voy a decir por qué. Yo iba a llegar a un lugar donde es el núcleo de ellos, ¿sí? Yo no los quiero impacientar. No quieres alterar más ya lo que están viviendo. No. Alguien tiene que tener prudencia, pues, pero... Sí, y aún así me pusieron una orden de protección. Y era como incongruente, ¿no? De hecho, en lo penal pidió el abogado de él, pidió que me pusiera una orden de restricción, pero cuando se enteró la juez de lo penal que estábamos llevando un proceso y que se estaba llevando a cabo una restitución de la custodia, pues lógico, ellos necesitaban de esa orden de restricción para que no... Para afectar el proceso de lo familiar, ¿no? Sí. Entonces la jueza dijo que no, que ella no iba a tomar decisiones que afectaran un proceso que ya se estaba llevando en otra instancia. Los veo por fotos que me mandan. Yo jugaba básquet con mis hijos.
Hay muchos testimonios y bueno, nosotros queríamos retomar un testimonio como el de María Elena porque de pronto pues estamos inmersos en la vida diaria o en un tema a lo mejor similar y ni siquiera lo detectamos, o usted que es un varón y está haciendo este tipo de violencia, a lo mejor ni se da cuenta que es o que existe. Es como visibilizar, pero también comprender un poco este tema. Hemos visto casos donde para lastimar, ¿qué es lo que más le duele a una madre? Mi mamá dice que no hay peor cosa que perder un hijo. Y bueno, perderlos en vida también al mismo tiempo yo creo que es doloroso. Entonces, es ese tipo de violencia, que saben que lo que más le duele a la mujer es el hijo y entonces van y toman todas las acciones. Pero hemos visto casos en donde matan a los hijos y se suicida la persona y mata a la mujer también y es todo una tragedia. Creemos que no nos va a pasar. Creemos que no nos va a pasar y yo te puedo decir que hay muchos casos que así porque me han comentado. O no queremos... Es miedo, así se le llama, es miedo, tiene ¿Miedo palabra. ¿A qué? Miedo a las acciones que tomen las otras personas. Y por eso te quedas ahí en casa. Y por eso te quedas estática. No. Sí, me ha tocado estos casos en donde dices, oye, ¿y por qué no te vas de tu casa? Tú ya estás detectando un tipo de violencia que empieza con violencia familiar, pero luego viene la violencia. Cuando la mujer quiere terminar una relación, es aquí se acabó y se acabó. Y no hay vuelta de hoja. Somos como más decisivas en ese punto. Y es ahí donde empieza como el encontronazo, ¿no? También. Fíjate que aguantar mucho, aguantar, y en el pasa algo insignificante y cuando yo tomé la decisión fue hasta aquí de salirme de tu casa. De mi casa, con mis hijos. Pero ahí empieza la violencia vicaria. Todo estaba tranquilo hasta que él estaba viviendo fuera, hasta que él llegó a vivir aquí, ¿no? Y tú te pones de novia. Y yo me pongo de novia. Y no le gustó. Y le empiezo a decir, ¿sabes qué? No has cumplido con estas cláusulas del convenio. Entonces, ahí ya empieza una lucha campal, como decimos. Y me decían, ¿por qué no pusiste antes? Si, por ejemplo, debía pensiones desde el 2015. ¿Por qué no pusiste antes? Y ahora todo tiene un porqué. Y no es que esté justificando esta situación. Era miedo y a lo mejor no tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo en ese momento, ¿no? La terapia me ha ayudado mucho. Es un proceso de aprendizaje. Y es una lucha, María, que a veces no estamos dispuestas y que nos da miedo enfrentar. Es esas veces que sientes que estás nadando y que te vas a ahogar y que por más que pataleas no puedes salir. Trato de mantenerme ocupada, mucho trabajo, pero cuando ya se llega la noche y estás acostada. Sin tus hijos. No, y te pones a pensar en qué momento, ¿no? ¿En qué momento pasó? Si llevaba una vida, tengo videos, fotos con mis hijos, la gente me conoce, ha convivido con mis hijos. ¿En qué momento, no? Pero bueno, dicen que lo que no mata fortalece. Así es. Y aquí estamos. He encontrado un método que es bueno. Vamos a trabajar con esto que está pasando, vamos a sensibilizarlo, vamos a sacarlo adelante, no por mí, no aplica la ley para mí, pero sí para otras personas, para otras mujeres, los niños son el futuro de... Y aquí nos dicen, de hecho, ¿dónde están los derechos de los niños? Yo creo que aquí lo que se tiene que, destacar o proteger son los niños, niñas, sus derechos, lo que les haga mejor, lo que ellos quieran también. Y bueno, esto por acá nos comparte María Elena. ¿Y los derechos de los niños dónde están? A veces no pensamos, solamente pensamos y somos egoístas, ¿qué quiero yo y qué quiero para mí? Pero no pensamos en los hijos. Insisto, no se necesita ser madre para saber y sobre todo protegerlos. Yo me acuerdo que una vez le dije a la jueza de lo familiar, le dije, yo no quiero que me regrese a mis hijos ahorita. Si usted me dice que no me los puede regresar por cómo están, yo no quiero que me los regrese. Yo le pido, por favor, le dije, que mis hijos tomen terapia, porque mis hijos lo necesitan. Sí, tus hijos están afectados. Entonces le dije, no es por mí, es por ellos. Y dentro de todo este proceso, lo que más ha estado evitando la otra parte son las terapias psicológicas para los niños. Nada más así te lo dejo. Tendría que ser lo prioritario y decirlo consciente sí, de qué es lo que requieren. Pero metió un amparo, hubo una queja al principio en derechos humanos, luego un amparo.
la jueza de lo penal decidió no vincularme. Qué desgastante, ¿no? Qué desgastante todo y eso. metió ahora una apelación. Entonces, ese tipo de cosas van incrementando el tiempo y más dolor todavía. María Elena, yo agradezco nos compartas este testimonio. Desafortunadamente no hay tiempo que alcance como para tener una plática más profunda, pero ojalá que pues muchas de las personas que nos escuchen comprendamos un poquito de lo que estamos hablando y aprendamos sobre todo y detectemos este tipo de hechos. La intención no es generar miedo, sino también mostrar este testimonio donde hay valentía y donde por supuesto hay que asumir los retos y todo lo difícil que es el proceso, pero con un objetivo que también es dejar antecedentes y sobre todo pues que en Sonora ya se ha tipificado este tipo de violencia, estas reformas o estas adaptaciones a la ley que próximamente pues serán ya un hecho y que pues más personas podrán ya tener consecuencias y tendrán que ser de alguna manera y en la manera legal ya pues castigados como con este delito, ¿no? Yo Violencia vicaria. Sí. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos este testimonio de violencia vicaria.